Buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Margarita Vázquez y a toda la comisión organizadora por esta invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí siendo parte de este evento y nuevamente muchas gracias. Bueno, vamos a ver hoy sobre enfermedad celíaca. Hemos titulado Nuevas Perspectivas, tratando de actualizar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vamos a ver con respecto a los pacientes celíacos, a su sospecha, diagnóstico y evolución. Entonces vamos a definir la enfermedad celíaca. Es un desorden multisistémico con base inmunológica causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines similares que afecta a individuos con predisposición genética. Se va a caracterizar por una variedad muy amplia de manifestaciones clínicas que van a ser dependientes del gluten. Los pacientes van a tener una reacción inmunológica que se va a manifestar a través de anticuerpos específicos. Va a haber una predisposición genética a través de los haplotipos HLA de Q2 y de Q8 y tiene que tener la característica principal, una enteropatía que va a ser de características variables. Entonces hablábamos que para que se pueda desarrollar esta enfermedad necesitamos un factor genético, un factor ambiental y un huésped que va a depender de su edad, la forma de presentación de esta enfermedad y el desarrollo. En el lactante sabemos que tiene aumentada la permeabilidad intestinal. La lactancia materna juega un rol protector y es importante determinar la edad de introducción del gluten en que se recomienda que sea mientras haya lactancia materna. Entonces, cuando hablamos de una predisposición genética, vemos que en los familiares de primer grado hay un riesgo aumentado de 1 en 10 en desarrollar la enfermedad y además en los hermanos gemelos un riesgo de 1 en 2 de desarrollar la enfermedad. Con respecto a la presentación clínica, ya en 1991, Richard Logan describió el llamado iceberg de la enfermedad celíaca, donde lo que nosotros vemos con manifestaciones claras es solamente una parte de este gran iceberg. Y así se ha podido clasificar la enfermedad como una presentación clásica, que era lo que llamábamos antes típica, donde el espectro clínico es positivo, secundario a un síndrome de mala absorción, con diarrea crónica, distensión abdominal, sus consecuencias de malnutrición y anemia. Pero también tenemos desde la clínica una presentación no clásica que si son del aparato digestivo se han relacionado con manifestaciones que se pueden confundir o presentar como un síndrome de intestino irritable, aumento de transaminasas hepáticas, así también como manifestaciones extraintestinales como retraso en el crecimiento, talla baja, amenorrea, en las mujeres adultas, abortos a repetición, osteopenia, osteoporosis, etc. Tenemos una enfermedad celíaca latente que se clasifica aquel que tuvo o puede tener en algún momento de la vida una atrofia de vellosidades y la potencial es aquella población de riesgo que todavía no tiene manifestaciones clínicas, puede o no tener anticuerpos positivos, pero no presenta enteropatía.
Entonces, cuando vemos este iceberg de la enfermedad celíaca, nos damos cuenta que hay un 70% de celíacos no diagnosticados. Para eso es importante que nosotros tengamos una alta sospecha de la enfermedad para poder realizar un diagnóstico precoz y prevenir sus complicaciones y secuelas. Es así que para hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica en Interlaken en 1969 hizo los primeros criterios diagnósticos donde se establecía 3 biopsias para confirmar su diagnóstico. Donde tenemos pacientes con clínica, una primera biopsia con atrofia de vellosidades, una segunda biopsia con recuperación de vellosidades cuando el paciente deja de ingerir gluten, y una recaída para confirmar el diagnóstico con atrofia de vellosidades al reintroducir el gluten. Pero esto cambia cuando aparecen los marcadores serológicos de anticuerpos específicos que nos hacen ir hacia la sospecha de la enfermedad, y es así que la ESGAN en 1990 ya saca nuevos criterios donde con un paciente de sospecha clínica, serología positiva con una biopsia con atrofia de vellosidades es suficiente para el diagnóstico de la enfermedad. Y es también en 1992 y luego en 1999 donde sale la clasificación histopatológica de la atrofia de vellosidades por Marsh-Overhuber. Y en los 2000 comienzan muchas publicaciones sobre la utilidad de la determinación de los haplotipos HLA de Q2 y de Q8 dentro de un contexto de sospecha de la enfermedad y para confirmarla. La ESGAN en el 2012 publica las primeras guías para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, donde se enfoca hacia una definición más amplia, donde ya habla de un proceso de autoinmunidad, quiénes deben ser estudiados, las herramientas diagnósticas a utilizar, la aproximación diagnóstica en niños y adolescentes sintomáticos y también en aquellos pertenecientes a los grupos de riesgo, y también habla de si es necesario o no y en qué momento puede necesitarse una prueba de provocación para confirmar el diagnóstico. La ESGAN en enero del 2020 publica una actualización de los criterios a los cuales ahora vamos a ver y resumir. Entonces, ¿en qué situaciones hay que investigar el diagnóstico de enfermedad celíaca? Tenemos los pacientes con clínica clásica, no clásica, en aquellos que tienen un síndrome de malabsorción, una desnutrición secundaria, una diarrea crónica, y también en aquellos de síntomas no tan típicos como se describieron en su principio de la enfermedad, como puede ser el retraso de talla, un retraso puberal, una anemia crónica que no responde al tratamiento, un síndrome de intestino irritable, dermatitis herpetiforme, fatigas, aftas, osteopenia, etc. Y aquel grupo de riesgo genético, como son los familiares de primer grado, los pacientes con enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, la tiroiditis autoinmune, el déficit selectivo de IgA, enfermedades cromosómicas que tienen mayor predisposición de desarrollar esta enfermedad, como en el síndrome de Down, de Turner y de Williams. La gran pregunta: ¿se
puede establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca con precisión y seguridad, con o sin biopsia intestinal. Aquí que estas nuevas guías de diagnóstico nos hacen hincapié en que el primer paso es, ante un paciente con sospecha, ya sea clínica o de grupo de riesgo, para su diagnóstico tiene que estar ingiriendo gluten. No se suspende el gluten, salvo que sea un cuadro tan severo que ponga en riesgo la vida, que nosotros lo hemos visto esto en lactantes, muy desnutridos y muy comprometidos de su estado general. Pero en general el paciente que esté ingiriendo gluten, no se lo saquemos hasta que podamos dosar. Dosaje de IgA sérica total y dosaje de antitransglutaminasa tisular tipo 2, IgA. Tener en cuenta si hay déficit de IgA en aquellos mayores de 3 años es cuando hay menos de 2 miligramos por decilitro. Entonces tendremos que dosar anticuerpos de clase IgG, las antigliadinas de amidadas, los antiendomicios o las antitransglutaminasa. ¿Qué importancia tiene esto? Que los niveles de anticuerpos antitransglutaminasa tisular tipo 2, cuando supera 10 veces el valor de referencia del laboratorio que lo realiza, es altamente específico de predecir atrofia vellositaria. Se ha implementado un test de lectura rápida que es de utilidad quizás en el área primaria como un screening dentro de los pacientes de población de riesgo o sospecha clínica, pero es un test de sangre capilar cualitativo, no cuantitativo, tiene alta sensibilidad, por lo cual nos puede dar una alta incidencia de falsos positivos. Por lo tanto, se debe realizar o confirmar con la serología clásica, por lo tanto, no sirven para el diagnóstico. Quizás sí para clasificar una población. Entonces, ¿cuándo podría omitirse la biopsia intestinal? En estas guías nos hablan de aquellos pacientes sintomáticos, clásicos, no clásicos, aquellos pacientes del grupo de riesgo en estas guías del 2020 se incluyen, aunque sean asintomáticos, con un dosaje de antitransglutaminasa tisular por mayor de 10 veces del valor de corte normal. En una segunda muestra, para confirmar, debe haber autoanticuerpos antiendomicios del tipo IgA positivos, no debe tener déficit de IgA sérico, y ya en estas guías 2020 hablan que no es necesario dosar los haplotipos HLA, ya que todo celíaco los va a tener positivos. En todos los demás casos, la biopsia intestinal es obligatoria para evitar diagnósticos incorrectos. Se recomienda también que la decisión de realizar o no una biopsia en pacientes que cumplan este perfil, esta característica, se debe tomar en una forma consensuada entre el profesional, la familia y el paciente en caso que éste ya tenga edad de entender y tomar decisiones. ¿Qué nos muestra una biopsia intestinal? Puede ser de un espectro variable, como lo clasificaron Marsh y Overweb. La lesión es parcheada, por eso es importante tomar varias muestras. Las lesiones no son específicas, hay enteropatías que pueden presentar también grados de atrofia. Se deben tomar biopsias del bulbo duodenal,
ya que antes no se tomaba, hoy en día hemos tenido pacientes, se describen pacientes en la literatura que solamente presentan atrofia vellositaria en el bulbo y tomar no menos de 4 biopsias en la segunda y tercera porción del duodeno. Es importante cómo vamos a orientar la muestra de la biopsia y el patólogo debe informar de acuerdo a la clasificación de Marsh-Overware. ¿Qué pasa si no tomamos biopsia intestinal? Corremos el riesgo que en aquellos pacientes que no respondan a la dieta libre de gluten o que presenten complicaciones, no tenemos un material histopatológico de inicio donde podemos implementar otros tipos de estudios de tipo histoquímica para clasificar los tipos de linfocitos T o determinar los depósitos de antitransglutaminasa. En el paciente adulto tenemos que tener en cuenta el riesgo del linfoma intestinal, etc. Otro punto que tomaron estas guías es si se debe o no hacer provocación, si se acuerdan en aquellos primeros conceptos de Interlaken. La provocación, es decir, una vez que el paciente se retiró el gluten, se recuperó, volverlo a reintroducir en casos sumamente dudosos, como cuando aquella biopsia de inicio dio un MARS-1, autoanticuerpos negativos o que no coincidan los haplotipos de Q2 o de Q8. En la provocación, la elevación de los autoanticuerpos junto con una recaída clínica y o histológica confirma el diagnóstico. Un apartado especial para hablar de los antígenos del sistema HLA. Encontramos que el 90% de los pacientes celíacos presentan el heterodimo HLA-DQ2, DQ2.5 y DQ2.2, el 10% presentan un DQ8 y un 3% pueden presentar ambos heterodimos. Dentro de la población indoamericana hay una mayor incidencia del DQ8, que hay unos artículos muy interesantes publicados por la doctora Araya de Chile y su equipo. Los individuos que no tienen DQ2 y DQ8 tienen una muy baja probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca, pero esta expresión no es suficiente para que desarrolle la enfermedad, ya que el 30% de la población sana son HLA DQ2, DQ8. ¿Qué pronóstico tenemos? Estamos hablando de las nuevas perspectivas, o sea que tenemos que saber qué evolución va a tener estos pacientes y qué futuro podemos tener en sus tratamientos. Sabemos que requiere un tratamiento de por vida de una dieta libre de gluten y prolaminas relacionadas. Tenemos que la respuesta clínica en los niños es muy gratificante, en cambio en el adulto tiene una respuesta más lenta, más parcial. Tenemos poblaciones de riesgo que por su propia edad de adolescente no cumplan la dieta libre de gluten y hay que tener siempre presente la alta incidencia que tienen los pacientes celíacos que no cumplen la dieta libre de gluten de neoplasias esofágicas, gástricas e intestinales. Y tenemos una herramienta que son los péptidos inmunogénicos del gluten que se pueden detectar en orina o en materia fecal y podemos así determinar si hay una ingesta involuntaria o no de gluten. Es de alta utilidad, por ejemplo, en aquellos pacientes que nos dicen que vienen para su diagnóstico, que tenemos que hacer dosaje de anticuerpos, decidir una biopsia de mucosa intestinal, pero han suspendido el gluten, ya sea
por iniciativa propia o porque algún médico o profesional le dijo, entonces es de utilidad porque si los chips son positivos, vamos a tener una alta probabilidad que haya alguna lesión en la mucosa intestinal que nos ayude al diagnóstico. También para el seguimiento de estos pacientes que no saben si han hecho transgresiones o no por esta contaminación cruzada del gluten, y también como una especie de detective, detectar a aquellos pacientes que nos dicen que hacen la dieta libre de gluten, pero que hacen transgresiones. ¿Qué estamos teniendo de nuevo en las perspectivas de la enfermedad celíaca? Se está trabajando mucho sobre la microbiota. Se ha demostrado que la microbiota intestinal de los pacientes celíacos es diferente del paciente no celíaco. Entonces se empieza a trabajar en la prevención de infecciones intestinales ya desde la primera infancia y la protección de la microbiota, que se puede hacer intervenciones a través del uso de probióticos que podrían representar nuevas estrategias de prevención de la enfermedad, donde hay estudios que hablan de las bifidobacterias, algunos lactobacilos, el Saccharomyces boulardii, que tendrían capacidad de degradar los péptidos proinflamatorios del gluten, disminuir la inflamación y la permeabilidad intestinal en estos pacientes. ¿En qué otras nuevas estrategias se está trabajando? Puede ser que se trabaje en el trigo propiamente, se están buscando trigos transgénicos que no tengan la capacidad citotóxica del gluten original, pero también a nivel de la respuesta del organismo del huésped, con terapias endoluminales que degraden el gluten en la luz intestinal, regulando así la respuesta inmune adaptativa o modulando la permeabilidad intestinal de este grupo de pacientes. Se está trabajando en proteasas exógenas como la grasotida, el propilendopeptidasa, etc. Y ya como para ir concluyendo, quiero presentarles a ustedes lo que estamos trabajando en el grupo de enfermedad celíaca de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, cuyas coordinadoras son la doctora Dianora Navarro, la doctora Enriqueta Román de España y quien les habla, y forman el grupo más de 35 profesionales expertos de Latinoamérica, de España y Portugal. Hemos presentado un infograma dirigido hacia la población celíaca en relación de qué pasa en la pandemia COVID-19, donde hacemos clara expresión que aquel celíaco que cumple la dieta libre de gluten tiene el mismo riesgo que la población general con respecto al COVID-19. No hay riesgo aumentado. Por eso las recomendaciones es que se siga cumpliendo la dieta en forma rigurosa, que consuma alimentos certificados libres de gluten, que revise su estado de vacunación, como son las vacunas para el neumococo, la varicela, el hemófilis influenza y la hepatitis B. Preguntar a su médico de cabecera si debe revacunar o vacunarse y consultar a su médico si hay pérdida de peso, reaparecen síntomas o en aquellos pacientes que estén en tratamientos inmunosupresores. Esta es la infografía para la población y el paciente celíaco. También hemos desarrollado una infografía para ese primer paso de sospecha de la enfermedad celíaca por parte del médico de cabecera,
de los médicos de área primaria familiares y para pediatras, donde hacemos hincapié, donde se recalca la definición de la enfermedad celíaca, cuándo sospechar la enfermedad en pacientes que tengan síntomas clásicos, no clásicos, en aquellos pacientes de grupo de riesgo, qué examen solicitar en la atención primaria, que es la cuantificación de IgA y las antitransglutaminasas de tipo IgA, y en aquel caso que nos dé positivo o haya una duda diagnóstica o alta sospecha diagnóstica, es el momento de derivar al gastroenterólogo pediatra para su diagnóstico y tratamiento. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y quedamos a disposición para las dudas que pudiera surgir y los contactos que sean necesarios. Muchas gracias.